Así que, bueno, los patrones de velas son los que nos van a llegar a confirmar entradas, en qué momento tomar entradas. De estos patrones de velas hay muchos tipos y hay muchas velas que con el tiempo se han ido estudiando em, y han llegado a mostrar cierta rentabilidad en el mercado. Entonces, la verdad que son muy buenas. Estos patrones son una guía. De hecho, si ustedes buscan en internet guía de patrones de velas, pues hay bastante información, hay muchos patrones, hay patrones en conjunto, en cuestión de pares, hay otros en conjunto de tríos. Entonces, depende de lo que tú busques en el mercado. Pero recuerda que todo esto es una guía al final para tu estrategia de trading. Algo que te pueda dar un poco más de certeza en lo que estás haciendo en el mercado, más no es como lo principal. O sea, no, esto no va a garantizarte un 100% de las veces resultados positivos, porque recuerden que todo es cuestión de probabilidad y al final puede tocarte un escenario positivo o no. Puedes usar el mejor análisis, las mejores confirmaciones, y si el mercado no busca hacer el movimiento que tú esperas, no pasa nada. Hay que tener bastante madurez mental para poder sobrellevar el tema de las pérdidas y entender que el mercado es un ente sin intereses, por así decirlo. Solamente se mueve, existe y hay que respetar su naturaleza. Y algunas veces ganaremos, otras veces no. Y la verdad es que no hay de otra. O sea, así funciona el trading, así funciona el mercado, así funciona todo. Entonces, los patrones de velas, como lo dice su palabra, son formaciones de las mismas velas que por consecuencia pueden llegar a iniciar un impulso alcista o un impulso bajista o iniciar el recorrido. Eh, no por esta definición que les estoy dando significa que hasta en cualquier punto donde nosotros veamos un patrón de vela, significa que va a tener una reacción. O sea, si yo por ejemplo veo aquí un patrón de vela, no significa de, voy a meter venta. O sea, estos son confirmaciones y hay que aprender a discernir la información en sus marcos de tiempo, en sus temporalidades para encontrar un balance y llegar a encontrar también lo que sería una efectividad en el mercado. Yo en lo personal solo utilizo un patrón de vela que se los voy a decir al último. Les voy a mostrar un poco como tal los patrones, más que nada de dónde se originan, de dónde nacen, y quiero enseñarles y explicarles el porqué de esos patrones, qué nos quieren decir y cómo se traducen al lenguaje del precio, porque todo esto, bueno, va de la mano cosa por cosa. Entonces la verdad que hay que tener mucha paciencia para entender todos estos movimientos. Entonces con esto me voy a ir un poco atrás, primero para entender lo que es el lenguaje del precio. Recuerden que las velas japonesas, que es la representación que vemos en estos gráficos, estas están conformadas por un cuerpo y por una mecha. Entonces, de eso va a partir los patrones de velas que encontramos en el mercado. Y para lo que lleguemos a utilizarlas también depende mucho pues de esto. O sea, de qué nos quiere decir con el comportamiento de las mismas velas, entender qué es lo que puede llegar a suceder. Así que vamos a buscar los ejemplos que pueden estar más a nuestro favor en ventas, entendiendo primero el lenguaje del precio. Entonces, cuando yo veo eh, un, una vela, una formación de vela, vamos a hacer la ejemplificación así. Vamos a suponer que yo veo una vela con este patrón.
Bueno, lo que aquí me representa es que hay un rechazo, recuerden el tema de la mecha, significa un rechazo del precio para seguir subiendo. Entonces, si traducimos esta interpretación a lo que serían acciones prácticas que podemos encontrar en el mercado, significa que no tiene una intención de seguir subiendo, por lo que subió, después regresó, entonces es como si no siguiera el camino que tenía pensado en su formación. Entonces eso es información clave, porque si nos dice que hay un rechazo y hay un poco de incertidumbre para llegar a dar un movimiento alcista, por consecuencia yo podría pensar y podría esperar también que lo siguiente que va a suceder en el mercado es una caída, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado no logró cerrar en estos precios en los que tal vez estuvo. Al final cerró por debajo, pero recuerden que las mechas yo les presto bastante atención, ya que es información de la intención que tuvo el mercado, eh, que quería hacer. Entonces siempre que veamos mechas grandes hacia arriba, significa que muy probablemente la fuerza entre compradores y vendedores, en ese caso los vendedores manteniendo una mayor fuerza sobre el mercado o sobre el movimiento que va a suceder a corto plazo. Lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? De este tipo de vela. Vean cómo el cuerpo de esta vela, pues es un cuerpo normal, pero tenemos bastante mecha hacia arriba. Y después encontramos un movimiento bajista, ¿no? Un movimiento a la baja, una caída. Eso no significa que de aquí, de este patrón de velas que encontramos, va a venir una nueva tendencia con muchas velas, mucho cuerpo, mucha liquidez hacia la baja. No, casi siempre son movimientos cortos, pueden ser movimientos de 10 pips, 15 pips, 20, por ejemplo aquí fue un movimiento de 20 pips la caída. Pueden, pueden ser menos. Yo lo que les recomiendo es no se enfoquen en la cantidad de pips, enfóquense en su punto de entrada y lo que pueden llegar a generar en su ratio. El ratio lo es todo. Ratio over pips es lo que yo les recomiendo que se enfoquen. Entonces, estas velas yo las voy a querer encontrar en un punto clave. Por ejemplo, si yo me enfoco en esta vela de aquí y yo tomo los tamaños de las mechas, por ejemplo, este rectángulo lo marco solo en la mecha de abajo, como para poder entender el tamaño, y después marco el tamaño de la vela alcista. Si yo separo estos dos ejemplos, puedo ver que el de la vela alcista fue más grande. Entonces eso significa que hay mayor indecisión en el mercado, por lo que vendedores tienen mayor fuerza. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Bueno, tuve una caída. Aquí la caída sí fue más interesante. La vela, esa lectura de H1, no importa aquí la temporalidad. Yo estoy explicando los patrones que pueden utilizar ustedes en temporalidades de entrada, pero ustedes ahí deciden en qué momento utilizarlo. Entonces, bueno, todo eso es información. Las velas que más información van a dar son las que tengan cuerpos pequeños y mechas pues grandes, mayormente más grandes que el cuerpo, ¿sí? Y los tiene que dar en puntos específicos, no puede ser de manera aleatoria, todo tiene que tener un seguimiento para que en el momento en que aparezcan estas pueda encontrar algo. Y podemos seguir viendo más ejemplos. Esta vela, vean cómo la mecha alcista es mucho más grande. ¿Y qué pasó? Tuvo una caída. Y por el otro lado, esta vela de aquí, la en medio, es cuerpo pequeño, mecha grande, pero ahora hacia abajo. Entonces eso significa que la fuerza de los compradores es mayor y tuve un impulso alcista. Pero ojo aquí porque, como les decía al inicio, todo es probabilidad. Tenemos también el otro caso de esta vela en la que la mecha bajista fue muy grande, por lo que se esperaba un movimiento al alza,
pero el movimiento que tuvo de manera inmediata fue bajista y después sí subió, pero a veces estos movimientos es la famosa manipulación de mercado, que de hecho es un tema que, a ver si de los que entran de manera frecuente a las clases me lo recuerdan para la siguiente: manipulación de mercado, entender por qué sucede esto, que a todos nos sucede con nuestras estrategias. Pero bueno, siempre hay como una razón y hay que saber cómo manejarla. Yo no les voy a decir cómo evitarla, porque no se puede evitar, es impredecible. Pero sí les puedo decir confirmaciones que pueden hacer para evitar esa manipulación y les afecte. O sea, tomar medidas antes, ¿no? Sí hay maneras de hacerlo, pero este tema es bastante bueno. Entonces, vean por ejemplo aquí un claro ejemplo de todo el rechazo que tuvo a la baja y cómo se fue hacia arriba, cómo hay un cambio de momentum en el mercado. Entonces, de ahí, de esa explicación que les acabo de hacer, van a partir todo lo que son las famosas, los famosos patrones de velas. Que si yo me voy a Google, pongo patrones de velas, me voy aquí en imágenes, pues voy a encontrar bastantes, por ejemplo, patrones de velas que alcistas, patrones de velas japonesas, que esto es más como figuras de mercado. Aquí, por ejemplo, esto que son, bueno, más información. Lo que quiero mostrarles es que hay bastante contenido de esto. No hay solo una manera de que esto funcione, pero vean, esto es lo que les decía, ¿no? El martillo invertido, hombre colgado, estrella fugaz. La verdad es que los nombres se los sacan de la, o sea, de la, de la manga, o realmente, bueno, son figuras, ¿no? Que uno relaciona y le pone un nombre, pero todo esto a traducción del lenguaje del precio es básicamente lo que les venía explicando, de cómo puede tomar otro camino, cómo puede llegar a comportarse, que estrella del amanecer, estrella del atardecer, todo esto que, bueno, son conceptos básicos, pero ya lo avanzado es entender el lenguaje del precio. Todo esto es una guía, está bien, una guía, o sea, encontrar esto está bien, apoyarse de esto, pero a lo que ustedes deben de aspirar o deben de enfocarse en aprender es en el lenguaje del precio, en la naturaleza del mismo, y ver qué puede llegar a suceder conforme lo que el mercado te está hablando conforme su comportamiento, básicamente. Hay otro patrón muy bueno que a mí me gusta, se me hace muy sencillo, realmente es un patrón, eh, yo lo marco por volumen, o sea, ahorita lo que yo les expliqué son patrones por, mm, le puedo llamar como patrones de liquidez probablemente, porque como son tema de mechas y tema de compras y ventas y fuerza y sentimiento del mercado, vamos a llamarle como de liquidez, pero este es un patrón de volumen, es un patrón básicamente de fuerza de momentum, que son las famosas velas envolventes, lo cual yo utilizo demasiado y para mí se me hace un patrón con más fuerza y no tan tramposo, por así decirlo. Porque el tema de las velas con sus mechas hay muchas y a veces uno puede equivocarse al escoger cuál tomar. Y con el tema de las envolventes, pues no hay pierde porque solamente hay una. Entonces de ahí, o sea, en lo que ustedes estén buscando, y ya de ahí ustedes también, pues pueden pueden saber qué esperar y no malinterpretar el tema de las mechas, que sí requiere bastante estudio y práctica. Entonces, lo que yo voy a hacer, como para tratar de ver esto un poquito más enfocado, no sé, por ejemplo, voy a tomar esta zona de
soportes, ¿no? Esta zona. Entonces voy a cortar el mercado más o menos aquí para esperar un retroceso en las zonas de soportes y después buscar lo que serían patrones de velas. Entonces yo estoy en la temporalidad de 1 hora. Yo ya acabo de marcar una zona. Como pueden ser soportes y resistencias, como pueden ser líneas de tendencia, Fibonacci, puede ser cualquier herramienta que utilicen, con cualquier confirmación, ya sea de estructura o al toque, para entradas, o sea, lo que quieran. Esto solamente va a aplicar cuando estén esperando un patrón de vela para tomar acción. Ahora se aplicaría esto. Ahora, yo me voy a ir, por ejemplo, a 5 minutos, ¿no? Entonces, una vez entra el mercado, yo puedo regirme de estos dos conceptos que les acabo de explicar. Por ejemplo, patrón envolvente o, por ejemplo, vela de indecisión, ¿no? O sea, yo puedo aprovecharme de esas dos cosas y como las dos, la verdad es que tienen una reacción muy buena. Por ejemplo, si yo entrara al toque y quisiera un patrón de vela con liquidez viendo una mecha de rechazo, tiene que ser una mecha más grande o igual que el cuerpo. Por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí es muy buena vela esta. Ese cuerpo grande sí no cumple el tema del parámetro de cuerpo pequeño, pero es bastante buena porque a mí me permite entrar aquí con un stop loss arriba de su mecha y buscando un ratio, no sé, de 1 a 5, 1 a 4, 1 a 3, 1 a 2, lo que gusten. Pero al ser una mecha grande, tengo aquí una oportunidad de poder tomar un buen trade. ¿Ok? Ahora, si yo buscara una entrada con el patrón de vela envolvente, sería por ejemplo esta. El tema de este patrón es que como a veces tarda en salir, yo lo recomiendo más después de un cambio estructural en, bueno, claro, en temporalidad de entradas, yo lo recomendaría más. O sea, si aquí tengo por ejemplo mi soporte y acá me lo viene a quebrar y viene a hacerme un retroceso, o ya sea que el retroceso yo espero que regrese otra vez a la zona como este fue el caso. Aquí vean cómo se me dan los dos patrones y estos patrones son muy buenos. Primero, el patrón en base a liquidez, ¿no? Aquí se cumple las características cuerpo pequeño, que nos marca indecisión, pero fuerza de bajista, fuerza de vendedores. Entonces en cuanto cierra, como cierra alcista, yo puedo tomar una entrada por aquí y ya buscar el ratio de lo que yo quiera, ¿no? Eso ya es a decisión de cada quien. 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, pero la verdad que tiene movimientos muy buenos en el mercado. Ese sería el primer patrón, conforme el lenguaje del precio. Que esto yo lo veo más a profundidad en la membresía intensivo. Yo explico más de una manera más específica y pensando en cualquier escenario que se pueda presentar, cómo utilizarlo y hasta llegar a crear reglas de esto. Bueno, ese es el de liquidez, vamos a llamar, el de lenguaje de precio. Y este es el envolvente. El tema del envolvente, yo me enfoco básicamente en el cuerpo de la vela. Solo en el cuerpo. Entonces en el cuerpo yo voy a buscar que cubra la vela que tiene justo a la izquierda, en este caso sería esta. ¿Y qué tiene que cubrir con su cuerpo? Tiene que cubrirme mecha y cuerpo de la pasada. Entonces si yo hago una línea así, vean cómo me cubre, o sea, su cuerpo de la pasada y mecha. Eso es una vela envolvente y mi entrada podría ser así, un stop loss arriba o al nivel de la mecha envolvente 3.5 y de nuevo buscando un ratio 1 a 3, 1 a 4, lo que desee. Pero ya la verdad que
yo ya con esto manejo una mejor calidad de entradas. Ahorita no voy a ponerme a pensar en la confirmación de entrada, que el quiebre, que la zona. Ahorita estoy buscando ejemplos random, pero solamente les quiero explicar en la temporalidad de entrada cómo se haría, cómo se vería una vez están en una zona de interés, en un punto de interés, ¿vale? Díganme si tienen dudas, porque luego la verdad que los dejo con muy poco tiempo para dudas. Pero díganme si hay dudas para parar un poco. Una vela envolvente no es válida si solo cubre la mecha de la vela izquierda. No, sí es válida, porque puede ser una bajista sobre otra bajista. Por ejemplo, esto. Si tú ves esto, estas dos velas, esta es una vela envolvente porque a pesar de que las dos llevan la misma dirección, que es bajista, obviamente no, este cuerpo no va a poder cubrir esta, porque ya la deja atrás, porque llevan la misma dirección, no puede regresarse. Si estoy buscando ventas, tiene que ser vela bajista. Entonces, cuando es bajista bajista o alcista alcista, enfócate en que solo cubra la mecha de la vela de la izquierda. Si es como en este caso alcista bajista, o si fuera bajista alcista, sí tiene que cubrir cuerpo y mecha, ¿vale? Para el tema de las envolventes. Ok, otra duda. ¿Otra duda o vamos claros? También díganme. Vamos claros. Así busco otro ejemplo donde vea que tuvo una reacción. Por ejemplo, esta zona de aquí. A ver, vamos a ver este ejemplo, ¿vale? Para practicar otro más. Ok, pensando que estoy buscando operar con una entrada al toque, pues básicamente en cuanto toca, espero un patrón de vela y esperaría lo mismo. Y vean aquí como si me lo da. Tal vez el patrón de vela no sea el primero que me lo dé al toque, me lo puede dar tal vez un poco después. No es como lo ideal, ya que vas a estar entrando un poco más arriba, pero a veces así toca, no pasa nada. Bueno, tenemos esta vela y esta es un claro ejemplo, ¿no? Cuerpo pequeño y mecha muy grande debajo, entonces esta sería básicamente mi entrada. Stop loss aquí unos 10 pips cerca de la mecha y ya buscaría mi ratio, ¿no? Lo que busque, lo que quiera. Esa sería la primera, que sería como por liquidez, por así decirlo, esta. Y la segunda, pues un patrón envolvente, que sería esta, que era el ejemplo que les decía, alcista, alcista. Pues aquí como esta vela ni tiene mecha, no tiene que cubrir nada, solo tiene que cerrar más arriba. Con eso es suficiente, entonces pensemos que entró el cierre, el stop loss aquí a la altura de la mecha unos 13 pips y ya busco de nuevo mi ratio 1 a 3, 1 a 4, lo que yo guste. Y este sería el patrón de vela envolvente. Los dos usualmente llegan a aparecer, pero también sean conscientes, hay que manejar esto con madurez, ¿no? De que tal vez si ustedes escogen, no sé, los patrones de velas envolventes, habrá situaciones en donde no te dé patrón de vela envolvente y el mercado se vaya a la dirección que tú querías y tal vez te quedas sin entrar. Y es normal eso que suceda. No significa que con esto vas a tener el 100% de las entradas que quieres, se te van a dar como quieres. No, la verdad que es algo de nuevo lo que les dije al inicio, de probabilidad en todos los sentidos. Todos. Es probabilidad. Si yo, por ejemplo, busco este patrón o tal vez no me lo da y también se va el mercado, no te tienes que molestar con el mercado, solamente él
se comporta, se mueve y tú tienes que seguir adelante. O la otra, tal vez da el patrón y se va a pérdida. No pasa nada. No pasa nada, es comportamiento normal del mercado. No debes de molestarte ni sentir ningún tipo de malestar emocional. Tú sigue adelante y si no fue tu día ese no pasa nada. Si el día siguiente tampoco es tu día no pasa nada. O sea, ve esto como algo a largo plazo. No te enfoques por resultados a corto plazo. Tú sigue adelante y no te estreses por lo que pase. Pues sí, más que nada en el corto plazo. Tú sigue adelante con lo que te corresponde y tu operativa respetando tus reglas. Quedan 7 minutos. Vamos a ver si alguien más tiene alguna duda. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vale, me preguntan que por qué no utilizo indicadores. Bueno, realmente no es como de mi interés el tema de los indicadores, ya que yo me rijo por el comportamiento del mercado y el lenguaje del precio, básicamente. A ver, dice, tu información es muy buena cuando abres cupo para intensivo. Ahora mismo no hay cupo para intensivo. Tal vez haya en unas, no sé, tal vez el próximo mes haya cupo. Y no se necesita tarjeta de crédito, puedes pagarlo a mensualidades y queda bastante cómodo y sí, es una opción bastante viable. A ver, ¿a qué te refieres con entradas al toque? Con entradas al toque es que tienes que ver la clase de confirmaciones de entradas. Está en mi canal de YouTube para que entiendas que está al toque y con estructura. Al toque, pues básicamente es la palabra que toca, te da la confirmación y entras. Y el de estructura, pues básicamente es un cambio estructural con retroceso y patrón de vela. Ahora sí que depende lo que tú escojas. Dice, yo ya quiero entrar al intensivo, solamente que... Sí, no hay fechas. Ahorita no hay fecha. No hay cupo, perdón. Habrá que esperar. ¿A qué te refieres con lenguaje de precio a la lectura del mercado? Como patrones, tendencia y eso. Pues el lenguaje del precio, o sea, es el comportamiento, los movimientos, lo que te quiere decir con su formación. Todo eso es la interpretación del comportamiento del mercado, el lenguaje también del precio. Pero con lenguaje del precio me refiero específicamente a lo que hacen las velas. Bueno, ya va a terminar la sesión. Este, a ver, aquí llegó otra. Basándonos con la liquidez, uno puede buscar ratios, ¿verdad? Sí, sí podrías, pero la verdad que yo prefiero manejar ratios fijos ya para no seguir interpretando hasta eso, a dónde puede llegar el mercado con tu ganancia. Sí lo puedes hacer, pero mm, yo diría que asegures tus ganancias y no lo dejes como también a la corazonada de a ver hasta cuándo puedes subir o bajar. O sea, no, manéjalo fijo, yo te recomiendo. Bueno, vamos a dejar la sesión hasta hoy. La próxima semana probablemente hable de la manipulación de mercado, así que espero estos conceptos los aprovechen, les gusten y puedan estar en las sesiones también. Díganme también en los aquí en el chat o en comentarios qué les pareció y que de verdad lo apliquen, que es algo bastante bueno y que pueden aprovechar mucho para tener, o sea, ir haciendo un trading mucho más
profesional, un nivel más profesional, ¿sí?